Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con el último elemento óptico que vamos a ver en este caso. La última superficie óptica que vamos a ver en esta serie va a ser lo que conocemos como lentes. ¿Qué característica especial tienen las lentes? Bueno, pues una lente no deja de ser más que dos dioptrios unidos de tal modo que forman esa diferencia entre el mismo medio. Es decir, ¿a qué nos referimos? Yo puedo estar viendo a través de un cristal de tal modo que en el lado donde yo me encuentro estoy exactamente en el mismo medio que el lado que estoy viendo, pero la visión pasa a través de un tercer medio, o mejor dicho, de un segundo medio diferente con respecto al que yo veo y desde el que estoy viendo, el cual puede y generalmente tiene un índice de refracción distinto. ¿Qué ocurre? Que dentro de las lentes vamos a poder trabajar con dos tipos de lentes diferentes, que son las lentes delgadas y las lentes gruesas. Cuando nosotros trabajamos con las lentes delgadas, estamos suponiendo que la anchura de la lente, es decir, lo recia o delgada que es relativamente despreciable con respecto al resto de magnitudes que vamos a tener en el espacio. Es decir, que una lente muy delgadita no tendremos por qué considerar ese pequeño espacio en el cual los rayos se podrán reflejar o refractar dentro del propio material. Por ejemplo, supongamos que una lente tiene 1 milímetro de espesor y nosotros estamos trabajando con unidades de 30 o 40 centímetros. Estamos trabajando con medidas que son 300 o 400 veces mayores, por lo tanto, las pequeñas refracciones que existen en la propia lente podemos considerarlas prácticamente como despreciables. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que cuando la lente es lo suficientemente recia como para que tengamos que considerarla, la amplitud dentro de la propia lente, es decir, que las medidas con las que nosotros trabajemos no sean despreciables en relación al grosor total de la lente, en ese caso estaremos trabajando con una lente gruesa. ¿Qué ocurre? Que el trabajo con lentes gruesas es mucho más complejo que el trabajo con lentes delgadas. Y por tanto, por el momento, solo vamos a trabajar con lentes delgadas. De tal modo que éstas nos faciliten mucho a la hora de expresar los diagramas que hagamos dentro de nuestros dibujos. Dentro de las lentes delgadas también vamos a tener dos diferencias, que van a ser las lentes convergentes, que van a ser aquellas que hagan que los rayos tiendan hacia el objeto, es decir, que converjan los rayos de luz, mientras que por otra parte tendremos las lentes divergentes, que serán aquellas que hagan que la luz se separe del objeto, o lo que es lo mismo, que los rayos de luz diverjan del objeto. ¿Qué va a ocurrir? Que en el concepto de las lentes convergentes y divergentes vamos a tener medidas que también van a diferir. Es decir, habrá algunas cualidades que simplemente se modificarán con respecto a las lentes. Una cualidad que es muy importante para todo tipo de lente, al menos para todo tipo de lente delgada, es que la distancia focal objeto siempre va a ser menos la distancia focal imagen. O al revés, la distancia focal imagen siempre será menos la distancia focal objeto. Es decir, que los focos en la lente tanto para el objeto como para la imagen, se van a encontrar a la misma distancia del centro de la lente. Y además deberemos tener en cuenta esa ecuación general que solemos tener tanto para los dioptrios como para los espejos y en este caso para las lentes. La ecuación será la siguiente. 1 dividido entre S' menos 1 dividido entre S tendrá que ser igual a 1 dividido entre F' o lo que es lo mismo 1 dividido entre menos F. ¿De acuerdo? Esta será la ecuación fundamental de las lentes, que se cumplirá siempre que trabajemos con
lentes delgadas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A la hora de plantear el diagrama será exactamente igual que haríamos con cualquier otro medio. Tendríamos en este caso, podemos considerar primero la lente convergente, la cual en este caso, al considerarla delgada, tenemos en cuenta que los dioptrios no deberían tener ni grosor ni en teoría radio, es decir, que lo consideraríamos como si fuera una especie de dos dioptrios infinitos, es decir, planos superpuestos, de tal modo que el diagrama sería el siguiente. Este sería nuestro eje, aquí caería nuestra lente, en este caso hacia arriba y ahora aquí para abajo, y para determinar que una lente es convergente se suele poner una flechita para arriba y otra flechita para abajo, ¿ok? Por ejemplo, podemos considerar en este caso que la distancia focal-objeto se colocará aquí y por lo tanto a la misma distancia de manera aproximada la distancia focal-imagen se debería colocar en este punto. Y si consideramos, por ejemplo, que tenemos aquí, en este caso, nuestro objeto, por ejemplo, con esta altura, vamos a plantear las mismas leyes que planteamos hasta ahora. Si recordáis, la primera, rayo paralelo al eje, pasa por F'. La segunda, rayo que pase por F, sale paralelo al eje. Y la tercera, rayo por el centro, que en este caso el centro cae exactamente aquí, no se desvía. ¿De acuerdo? Por tanto, si cumplimos estas tres condiciones, deberíamos de llegar perfectamente a nuestro objeto. Por lo tanto, lanzamos el primer rayo paralelo al eje. Y suponiendo que la distancia es perfectamente la misma entre F y F', pues el rayo debería de pasar por aquí. Siguiente condición, rayo que pase por F. De nuevo, considerando que están perfectamente bien dibujadas, debería de pasar el rayo por este punto. Y ya vemos que ahí sería donde se debería formar la imagen. Y si nos damos cuenta, rayo que pase por el centro, de nuevo, si estuviese perfectamente dibujado, su continuación debería de coincidir exactamente en este punto. Y aquí es donde se crearía, en este caso, nuestro objeto, o mejor dicho, la imagen de nuestro objeto. ¿Ok? Podemos ver, en este caso, que tenemos una imagen que es invertida. También es una imagen que podríamos decir que es real. Y en este caso no nos queda del todo claro si podría ser una imagen aumentada o disminuida. Por lo tanto, de momento la dejaremos tal y como está. Tendremos que calcular a través de estas magnitudes si en efecto el tamaño que nos queda es mayor o menor. ¿Qué nos va a ocurrir en el caso de tener una lente divergente? Pues básicamente que las posiciones de F y de F' se van a intercambiar. Es decir, que ahora todos los diagramas de rayos se van a mover porque ahora F' va a ser este punto y F va a ser este. Pero, sin embargo, las tres condiciones deberían de seguir cumpliéndose. Por tanto, vamos a plantearlas. Serían las siguientes. Rayo que va paralelo, vuelve por F'. Este sería el primero. Y nos planteamos la posibilidad de que este rayo continúe por aquí. Vamos a ver si es necesario o si no es necesario. Rayo que debería pasar por F, que debería, a ver, perdonad, lo he puesto mal, rayo que debería pasar por F, justo cuando llegue al eje, rebotará en forma de rayo paralelo a nuestro eje. ¿Ok? Que este rayo, en teoría, debería de poder continuar por aquí, y este, para que veamos que viene perfectamente, por aquí. ¿Ok? Justo por el foco. Y por último,
rayo que en teoría debería pasar por el centro, es decir, el que viene justo por aquí, debería volver exactamente con la misma dirección y sentido contrario. Por tanto, podemos ver que los tres rayos, si lo hubiéramos dibujado perfectamente, confluirían en este punto. Y ahora, si amplío aquí un poquito para que lo veamos mejor, nos daremos cuenta de que nuestra imagen formada, en este caso, nos caería claramente aquí. Esta sería nuestra nueva imagen. En este caso podemos ver que claramente nuestra imagen es virtual, porque nos cae a la izquierda, está derecha, porque es con el mismo sentido que tiene la propia imagen que tenemos aquí, y además aquí sí podemos ver claramente que está reducida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de esta manera podemos ver perfectamente cómo crear las imágenes en el caso de las lentes convergentes que habíamos dicho antes y las lentes divergentes que se suelen representar en lugar de con una flechita hacia afuera, con una flechita, en este caso, hacia adentro. Si os dais cuenta, el funcionamiento es exactamente el mismo, la única diferencia es que intercambiamos las posiciones de los focos. Siguiendo estas tres normas que se cumplen perfectamente para absolutamente cualquier sistema óptico, podemos dibujar teniendo en cuenta las diferentes peculiaridades de cada sistema, es decir, en los dioptrios, considerando ese radio que tienen, ya sea positivo en el caso de ser un dioptrio convexo y negativo en el caso de ser un dioptrio cóncavo. En los espejos, de la misma manera, y ya pueden ser planos o esféricos, de la misma manera que ocurre con los dioptrios, y en el caso de las lentes, en este caso delgadas, que podemos ver que también se cumplen las condiciones de que F y F' tienen exactamente la misma distancia al eje. En el momento en el que cumplimos todas y cada una de esas condiciones, teniendo siempre en cuenta la expresión general que utilizamos para cada una de ellas, podemos determinar sin ningún problema dónde se nos van a generar las diferentes imágenes. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.